Aquí se puede ver a la pastora Araceli Mesa manipulando a su antojo al pequeño, quien famélico y débil no puede siquiera mantenerse de pie. Mesa lo zarandea, lo arrastra y también le pega porque el niño no decía la palabra amén. El 26 de marzo de 2015, la policía de Texas acudió a una residencia en Balch Springs, luego de recibir una denuncia anónima. La persona que llamó dijo que en la casa 12.309 de la calle Duck Drive, que funcionaba como iglesia y centro de rehabilitación cristiano, había muerto un niño. La pequeña iglesia, llamada Iglesia Internacional Jesús es el Rey, estaba dirigida por una pareja de esposos hispanos de nombre Daniel y Araceli Mesa. Además de la pareja de pastores, la residencia era habitada por otros miembros de la congregación. En total habían 7 adultos y 10 niños. El testigo anónimo le dijo a la policía que uno de los niños, de nombre Benjamín Aparicio, tenía 2 años de edad y había sido privado de alimentación por un largo periodo de tiempo, lo que provocó su deceso. Los padres del niño, Liliana y Zenón Aparicio, eran 2 de los adultos que vivían en la residencia y asistían a la iglesia. Al recibir esta alerta, las autoridades acudieron al lugar para investigar si lo que decía este informante anónimo era cierto. Cuando llegaron a la casa, no encontraron al niño ni a sus padres, pero sí a todas las demás personas que vivían allí. Al hablar con todas estas personas y también con otros miembros de la iglesia, notaron que habían varias discrepancias entre sus versiones, así que decidieron allanar la propiedad y llevarse varias cosas. Entre lo que se llevaron habían varios dispositivos electrónicos, donde encontraron una serie de videos donde se podía ver a Benjamín, el pequeño de tan solo 2 años de edad. Él estaba en medio de lo que parecía ser un ritual o acto religioso. Según los reportes, en el video grabado del 22 de marzo de 2015, se podía ver al niño, cuyo cuerpo era solo piel y huesos, en un estado de aparente inconsciencia. Mientras Araceli Mesa lo sostenía en sus brazos, le untaba aceite en su cabeza y repetía a través de un micrófono: «Levántate ahora mismo». En ese momento habían varios feligreses de la iglesia, quienes fueron testigos de esto y afirmaron que esta era una ceremonia de resucitación y que para ese momento el niño ya estaba muerto. Al darse cuenta que el niño no revivía, lo envolvieron en una manta y se lo llevaron a otro lugar. La policía se enteró que los pastores y los padres del niño se lo llevaron hasta México, su lugar de origen, donde al parecer lo terminaron enterrando. Araceli y Daniel Mesa regresaron a Estados Unidos y los padres del menor tenían planeado regresar después, pero antes de que pudieran hacerlo, la policía comenzó la investigación. Así que jamás regresaron. Además de que por sí la forma de actuar de esta gente era muy extraña, la policía no sabía qué era lo que le había pasado al niño, pero pronto lo descubrieron. Se conoció que Benjamín había estado más de un mes sin comer, debido a que pensaban que él estaba poseído por un demonio. Así que Araceli ordenó que se le hiciera un ritual de exorcismo que consistía en dejarlo muchos días sin comer para poder extraerlo. El ayuno de Benjamín, del niño de 2 años, como les dije, para el supuesto exorcismo, comenzó a inicios de febrero de 2015, pero para el 13 de febrero, Araceli ordenó que se le empezaran a alimentar nuevamente. No obstante, se supo que cuando el niño no decía amén al final de sus oraciones o cuando no iba al baño correctamente, Araceli volvía a negarle la comida. En un interrogatorio con la policía, la mujer llegó a decir que le levantó el ayuno a Benjamín porque el espíritu le dijo que debía empezar a comer y que la señal de que los demonios se habían ido era cuando Benjamín comenzó a parecerse a un extraterrestre. En los videos de la supuesta ceremonia de resurrección se podía ver al pequeño Benjamín antes de morir. Él estaba súper demacrado y muy frágil, al punto de que no podía sostenerse por sí mismo. También se pudo ver a Benjamín con las mejillas hundidas, las clavículas sobresaliendo y sus ojos se movían de un lado a otro sin poder fijar la mirada. Varios de los videos que se grabaron en dicha ceremonia habían sido borrados, pero los expertos informáticos de la policía pudieron recuperarlos.
En uno de esos videos, también la cámara captó cómo el niño cae varias veces al suelo golpeándose la cabeza, mientras que Araceli intentaba levantarlo. En otro momento se ve cómo Araceli le baja los pantalones a Benjamín y comienza a darle fuertes nalgadas, mientras que el niño simplemente lloraba. Araceli, quien fungía como pastora de esta iglesia y también decía ser profeta, aseguraba que Benjamín estaba poseído por el demonio de la manipulación. Según los testigos, ella ejercía mucho control sobre los miembros de su congregación, llegando incluso a separar a los niños de sus padres. Así es como a Benjamín lo separó de su mamá cuando era solo un bebé lactante. También dicen que aunque vivía en la misma casa, Araceli no permitía que los padres cargaran a su propio hijo. Araceli ordenaba a los fieles a ayunar. En el refrigerador de la casa estaba una nota escrita a mano donde Araceli había establecido cuáles personas debían ayunar, cuáles días, y en estos días de ayuno incluían también a los niños, pero a Benjamín fue el único, e incluso de los adultos, que había sido privado de alimentos por muchísimo más tiempo. Constantemente Araceli repetía que Dios era quien le indicaba qué debían hacer y quiénes debían ayunar. Nazaret Zurita, quien trabajaba como secretaria de esta iglesia, relató a los oficiales que Araceli no permitía que nadie alimentara a Benjamín durante aquel ayuno. Afirmó que cuando alguien la cuestionaba, esta mujer, Araceli, simplemente decía: el diablo está hablando a través de ti, tú eres el demonio. Porque quien la cuestionaba a ella también cuestionaba a Dios, según lo que esta mujer decía. Después de que la policía inició la investigación de este terrible caso, Nazaret se dio cuenta de que Araceli controlaba a todos los miembros de su iglesia, incluyéndola a ella misma. A través de lecturas distorsionadas de la palabra, era como ella manipulaba a todo el mundo. Nazaret aseguró sentirse en un trance mientras vivía en esa casa y que Araceli le había hecho un lavado de cerebro. Otro miembro de la congregación, que permaneció en el anonimato, dijo que durante la ceremonia de resurrección, Benjamín no podía ni sostener su propia cabeza y Araceli decía: miren cómo lo tiene el diablo. La policía también habló con los vecinos, quienes dijeron que aunque en ocasiones llegaron a notar cosas extrañas en ese lugar, siempre intentaron justificarlas o buscarles quizás como una lógica a lo que sucedía. Una vecina de nombre Perla Hernández dijo que una vez vio a la mujer golpeada afuera de la residencia de los Mesa, pero pensó que simplemente había peleado con alguien y no le dio importancia. En otra ocasión, Araceli tocó a su puerta alrededor de las 10:30 de la noche y le dijo que Dios le había dicho que fuera a su casa a pedirle los certificados de nacimiento de sus hijos, porque Perla tenía 3 hijos. Ahora, Araceli también quería usar estos certificados de nacimiento para traer a sus sobrinos desde México, pero Perla se negó a dárselos. Evidentemente, Araceli quería manipularla para cometer una ilegalidad, alegando que Dios se lo había dicho, que quisiera eso. Steven Juárez viene siendo otro vecino del barrio y él también relató en 2 ocasiones que vio a Zenón Aparicio remodelando la casa de los Mesa, y debido a que él trabajaba en el área de la construcción, decidió ofrecerle sus servicios y le dejó su tarjeta de presentación. Pero en cada una de las ocasiones, Daniel Mesa se acercaba a la puerta y le hacía señas a Zenón para que se alejara de él. Steve dijo que vio cómo Daniel rompía su tarjeta de presentación y ahora cree que él también ejercía un fuerte control hacia los miembros de su iglesia. Steve dijo que solo en una ocasión logró hablar brevemente con Zenón y este le contó que vivía en casa de los Mesa porque estaba en una especie de libertad condicional que le imponían los pastores de la iglesia, ya sea por beber demasiado y causar problemas en su matrimonio. Steve ahora recuerda que veía gritos de ayuda y miedo en los ojos de Zenón y estaba muy convencido de que ellos estaban en esa casa en contra de su voluntad. Cuando fue interrogada por la policía, uno de los oficiales le preguntó que por qué tuvo tanto ensañamiento contra Benjamín, a lo que Araceli bajó la mirada y dijo que después de que el niño murió fue que ella se dio cuenta que debió ayudarlo, pero que pensó que Dios iba a hacer un milagro y que lo iba a resucitar. Este caso es bastante particular porque la policía no pudo traer el cuerpo de Benjamín de regreso a los Estados Unidos para así poderle hacer una autopsia o siquiera para constatar que estuviera muerto.
Así que debido a que los padres de Benjamín, Liliana y Zenón Aparicio, de 28 y 31 años, también se fueron hacia México, ellos no han podido ser acusados formalmente ni arrestados por el crimen. Araceli Mesa, de 49 años, sí fue arrestada el 13 de abril de 2015 y también fue acusada de un delito grave de causar daños físicos a un menor de manera intencional por omisión o negligencia, pero no puede ser acusada de homicidio ni de algún delito de muerte por negligencia. El juez le impuso una fianza de $100,000 que Araceli no pudo pagar, por lo que ella permaneció en prisión. Por otro lado, Nazaret Zurita, de 38 años, también fue acusada de un delito grave de lesiones a un menor, por no detener el abuso que estaba sufriendo Benjamín. La mujer llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía en la que se declararía culpable de un cargo menor, a cambio de su testimonio. Por alguna razón, pese a los testimonios, Daniel Mesa nunca ha sido acusado de ningún delito. Y según los registros públicos, Daniel Mesa era el presidente y el director de la Iglesia Internacional Jesús es el Rey, mientras que Araceli era la vicepresidenta. Ahora, durante el juicio que fue llevado a cabo 3 años después de este lamentable crimen, en marzo de 2018, los fiscales presentaron todos los perturbadores videos de la ceremonia de resurrección, donde deja en evidencia el maltrato que sufrió el menor y la clara negligencia también de los padres, quienes no hicieron absolutamente nada para ayudarlo. En los videos presentados ante el tribunal se ve cómo Benjamín está muy desnutrido y débil tras estar casi un mes sin comer, y Araceli gritándole al supuesto demonio y hablándole abruptamente al pequeño. La fiscalía dijo que Araceli Mesa afirmó tener la capacidad de hablar con Dios y de realizar milagros de sanación, y que Dios le había dicho que el niño necesitaba ayunar. Según la misma Araceli, durante más de 25 días le dieron solo agua unas 4 o 5 veces al día, y ella impedía que los demás miembros de la iglesia ayudaran o llegaran a alimentar al pequeño. La defensa de Araceli no negó que ella impidiera alimentar al niño, pero argumentaron que la causa de muerte fue por un trauma craneal y golpes en el abdomen y el tórax. Para esto presentaron un acta de defunción emitida en Puebla, México. Posteriormente, el juez desestimó la validez de ese documento. Los abogados de la defensa dijeron que Araceli era inocente y que la verdadera responsable de este crimen, de esta muerte, era Nazaret Zurita, porque ella era la encargada de cuidar a Benjamín y que bajo su cuidado el niño se cayó y se golpeó la cabeza en reiteradas ocasiones. Por otra parte, el abogado defensor también llegó a decir que Araceli era una prisionera por su fe, pero el fiscal Patrick argumentó que el caso no se trataba de fe o de religión, sino que la muerte de Benjamín fue resultado del control que ejercía Araceli. Nazaret Zurita también llegó a declarar en el juicio y dijo que Liliana y Zenón Aparicio, los padres de Benjamín, tenían miedo de denunciar lo que les había pasado con su hijo porque eran inmigrantes indocumentados. Los padres de Benjamín confiaban plenamente en esta mujer, en Araceli, y en lo que ella estaba haciendo. Nunca se les pasó por la mente ni imaginaron que su hijo iba a morir por inanición y que el plan de resucitarlo con el poder de la oración terminaría fallando. Luego de la muerte de Benjamín, los Aparicios fueron manipulados para llevar el cuerpo del niño hasta México. Araceli les dijo que Dios le había dado el mensaje de que lo hicieran. Ahora se cree que la mujer planeó esto para que en caso de que se descubriera todo, la policía no tuviese el cuerpo como prueba del delito. Muchas personas creen que Araceli no actuó sola en todo este plan y tampoco en el tema del ayuno de Benjamín y en el control de los feligreses. Pero como sabemos, la policía no acusó a Daniel Mesa de ningún delito. Además, en el juicio, él se negó a testificar. Y finalmente, el 23 de marzo de 2018, después de solo 25 minutos de deliberación, el jurado encontró a Araceli Mesa, ya de 52 años de edad, culpable del delito grave de causar daños físicos a un menor, de manera intencional, por omisión o negligencia. 2 días después, el juez la sentenció a 99 años de prisión y a pagar una multa de $10,000. Aunque este caso puede parecer un poco extraño, lo cierto es que ha habido muchos casos similares y que en el canal también tenemos muchísimos de este estilo. Hace poco también hicimos el de Araceli Naomi Proctor, una niña hispana de 3 años que murió en circunstancias muy parecidas a la de Benjamín y muy aberrante y doloroso.
Ahora, Araceli luchó por su vida y trató de escapar de la iglesia cristiana de su familia en San José, California, el 24 de septiembre de 2021. Su madre, su tío y su abuelo realizaron un supuesto exorcismo de más de 20 horas para expulsarle un supuesto demonio. La niña murió asfixiada y tenía lesiones en varias partes de su cuerpo, luego de que sus familiares la tomaron por la fuerza y la obligaran a vomitar. Otro caso perturbador similar fue el de Anna Elizabeth Jung, conocida como Mother Anna. Ella era el líder del culto religioso House of Prayer, alineado al movimiento evangélico pentecostal. El caso realmente ocurrió entre la década de los 80 y los 90, cuando Anna Elizabeth abusó físicamente, torturó y asesinó a varios niños que vivían en su internado religioso. La mujer proporcionaba castigos, digamos que excesivos, a los niños, como golpizas, los obligaba a correr en círculos sin parar hasta que se cansaran, los encerraba en armarios por horas y ordenaba castrarlos. A una niña la obligó a estar en una tina de metal llena de productos químicos y de agua hirviendo mientras ella le frotaba la piel, todo porque decía que la pequeña tenía una mala higiene. En la década de los 90, la mujer recibió denuncias por abuso infantil, pero terminó huyendo de la justicia. Fue recién en el año 2016 cuando su propia hija la entregó a las autoridades y la mujer pudo ser arrestada, unas décadas después de estos lamentables hechos. Ya para el 17 de febrero de 2021 fue condenada a 30 años de prisión, pero semanas después de la sentencia, el 31 de marzo de 2021 falleció dentro de la prisión. Para aquel entonces, Anna Elizabeth tenía 79 años de edad. Y así como este caso y como los que les acabo de mencionar, hay muchísimos más de este estilo que la verdad uno se queda impresionada y que debería de haber un poco más de delicadeza a la hora de tocar estos casos, porque muchos se escudan en el tema religioso, en que estaban poseídos, pero normalmente suelen atacar a menores de edad y esto sí es algo sumamente delicado. Creo yo, no tengo mucho conocimiento sobre este tema, pero tengo entendido que solo la Iglesia Católica tiene permiso para poder realizar exorcismos y creo que son contadas las veces que se puede hacer o tiene que pasar por todo un proceso para que se pueda llegar hasta ese punto, o sea, como muchos permisos, verificar que realmente la persona, la que esté presentando algún síntoma o algo, no sea un problema mental, porque en el pasado, cuando no había mucha tecnología o mucha educación o muchos estudios científicos, se creía que cualquier persona estaba poseída o tenía esto y lo otro, y resulta que era una persona con esquizofrenia, con algún tipo de enfermedad mental que mostraba algunos síntomas que parecían estar poseídos. Pero entonces, en nombre de la religión, de creencias, se realizaban exorcismos que terminaban en muerte. Entonces pasaba este tipo de situación. Hoy en día hay mucha más información, pienso yo que debe estar mucho más regulado todo este tema, así que bueno, todas las demás iglesias que tienden a practicar estas cosas, digo yo que, no sé, es bien delicado, pienso que sí debería pasar por muchos procesos hasta que se diga, mira, sí, como que sí hay que hacerle un exorcismo o algo, pero así a la ligera y sin que autoridades o personas o médicos o más, digo yo que profesionales estén como involucrados en este tema, no debería realizarse este tipo de cosas porque básicamente es un crimen. Así es como se ve ante la justicia y bueno, estos casos que le he dado como ejemplo terminaron siendo condenados por los crímenes cometidos porque sí, se vieron como crímenes y no como actos religiosos en los cuales pudieron demostrar que realmente estuviesen poseídos o no. Esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, de la unicidad. Porque en la teología hay que entender esto. Jesús no es el Hijo, fue el Hijo. Este caso salió a la luz a inicios de mayo de 2025, luego de que se difundiera un video de una cámara de seguridad en la que se ve cómo una niña huye rápidamente, mientras un sujeto la persigue en una vereda del municipio rural de Chinchiná, en Caldas, Colombia. Según se difundió en medios locales, el sujeto en cuestión fue identificado como José Erley Ramírez Garcés, un pastor evangélico que vivía en Santa Rosa de Cabal, también en Caldas, y la niña a quien perseguía era su hijastra de 13 años de edad, cuya identidad se mantiene protegida. Los vecinos de la localidad dijeron que la mañana del 30 de abril de 2025 escucharon a la niña corriendo y gritando en medio de la calle.
Un par de vecinos salieron a ver qué estaba sucediendo y allí se encontraron con esta niña desnuda, con una sábana y con una cuerda en el cuello, mientras que el pastor José Ramírez intentaba llevársela de regreso. En un inicio, los vecinos pensaron que se trataba de una pelea de pareja e incluso algunos de ellos se quedaron viendo la situación a la distancia y llegaron a decir que entre peleas de marido y mujer nadie debe meterse. Pero una vecina muy valiente se plantó frente a José, retuvo a la niña y pidió ayuda a otro vecino. La situación en sí era muy confusa, pero en medio de todo, la niña logró decir que aquel sujeto había abusado sexualmente de ella. José aprovechó que los vecinos estaban enfocados en la niña y terminó huyendo del lugar. Logró subirse a su camioneta y se fue a toda velocidad. Unos metros más adelante, el hombre estrelló su camioneta y esta quedó atrapada en una zanja, por lo que le tocó seguir huyendo a pie. Debido a que la zona es montañosa y con mucha vegetación, el sujeto logró esconderse de los vecinos, quienes ya estaban en su búsqueda. Mientras tanto, los mismos vecinos de la comunidad resguardaron a la niña hasta que la policía acudiera al lugar. Pronto también llegaron reporteros locales para tomar testimonios de los vecinos de la vereda San Andrés, que fueron prácticamente los testigos de los hechos. La primera vecina que ayudó a la niña, que se identificó como Lady Tatiana, mencionó al medio local Noti Araucarias, que estaba transmitiendo en vivo que la niña se había escapado de la casa de su padrastro y luego corrió vereda abajo gritando por ayuda. Lady estaba en el comedor de su casa cuando escuchó a aquella pequeña. Cuando yo salí, él ya la traía arrastrando acá. Cuando él la tenía en el suelo, ella estaba completamente ya desnuda. Al salir vio a la chica desnuda, casi arrastrándose en el suelo, mientras José intentaba llevársela. Lady aseguró que corrió a cubrirle el cuerpo a la niña y le gritaba a aquel hombre que la soltara. Cuando Lady logró levantar a la niña, José comenzó a forcejear con ella mientras alaba a la niña por una soga que tenía en el cuello. Y esto estaba cortando su respiración al punto que la piel de la chica estaba tornándose morada. Según Lady, la niña le repetía que por favor no dejara que él se la llevara, ya que la había violado y la quería matar, y luego enterrar en una fosa que había hecho detrás de la casa. Lady dijo que la mayoría de los vecinos inicialmente pensaron que era un problema de pareja. Ninguno se había dado cuenta que en realidad se trataba de una niña de tan solo 13 años de edad. Otros vecinos, entrevistados por el reportero, llegaron a decir que esa mañana José tuvo un comportamiento inusual, como poner música cristiana a volumen bastante alto, y esto fue muy temprano en la mañana, un día de semana. Por otra parte, Diego Osorio, otro de los vecinos de la localidad, fue la segunda persona en tener contacto con la niña en ese momento. Él aseguró que era alrededor de las 8:15 de la mañana, cuando escuchó a la niña gritar y al igual que los demás vecinos, pensó que era un altercado de pareja. Diego aseguró que la chica tenía cintas en los brazos, la boca y el cuello, y que además tenía una soga por la que José intentaba sujetarla. Diego coincide con el testimonio de la otra vecina, de que la niña casi no podía hablar entre el desespero, el miedo, la angustia, la mordaza y la cuerda que tenía en el cuello. Pero cuando finalmente logró aflojarle un poco la cuerda, la niña dijo varias veces que el pastor José la había violado y que la iba a matar. Diego relató que vio cómo José tomó su camioneta y salió a toda velocidad intentando huir del lugar, pero él lo persiguió con su moto y vio como unos metros más adelante José se enconetó en una zanja y salió luego huyendo a pie hacia el monte. Con ayuda de los vecinos, el reportero logró ingresar también a la casa donde ocurrió la violación y mostró el lugar exacto donde este sujeto estaba excavando la tumba donde pretendía enterrar a la niña. También grabó otra zona del patio en donde había otro hoyo con un contenedor de color azul vacío. Según dijeron los vecinos, mientras José cavaba el hoyo en la parte trasera donde pretendía enterrar a la niña, ella muy astutamente se escapó por la ventana delantera de la casa. Pero probablemente mientras ella intentaba abrir el portón de la propiedad, él se dio cuenta de que la niña estaba escapando y corrió tras ella. Otros vecinos dijeron al medio de comunicación que el hombre al parecer también tenía intenciones de descuartizar el cuerpo de la chica, ya que se había encontrado un esmeril, que es básicamente una herramienta que se usa para cortar y pulir cosas de metal.
La ropa que llevaba puesta la menor, que era su uniforme escolar, también se encontró dentro de la casa rasgado. Luego de que el hombre huyera de la escena, estaba siendo buscado tanto por la policía como por los vecinos, quienes finalmente dieron con su paradero en la vereda La Gorgonia. Tras encontrarlo, los vecinos quisieron hacer justicia por mano propia y lo intentaron linchar, propinándole fuertes golpes en su cuerpo, hasta que llegó la policía y lo trasladaron a un centro de salud para curar sus heridas. El video de su linchamiento y captura también se hizo viral en redes sociales. En él se ve al pastor siendo agredido por un grupo de personas, hasta que la policía se lo lleva a un sitio de resguardo, mientras un grupo de personas lo seguía con insultos. Por su parte, la niña también recibió asistencia médica y permaneció bajo custodia de los servicios infantiles del Estado colombiano. Evidentemente, este caso causó mucho revuelo e indignación en Chinchiná y en Santa Rosa de Cabal, donde una vez más, al enterarse de lo que había hecho el pastor José Ramírez, los vecinos también tomaron justicia por su cuenta y atacaron la iglesia donde él fungía como pastor. En este punto, no habían dudas de lo que había hecho este hombre a su hijastra de 13 años. La niña dijo lo que había pasado. Además, hubo testigos de los hechos. Estuvo involucrada la policía, pero no conformes con esto, algunos miembros de la congregación cristiana que lideraba José Ramírez afirmaron que él era inocente, que debía ser liberado de toda culpa porque él realmente había sido poseído por el diablo y que no era él. Aseguraron que él era un hombre de Dios, comprometido con la espiritualidad y también con la labor social, que era un guía para su comunidad cristiana y conocido por ser un hombre bondadoso y muy devoto. Según la congregación, las acusaciones en contra del pastor venían de fuerzas oscuras y consideraban que él debería ser liberado para recibir ayuda espiritual y no un castigo penal. Claramente, estas declaraciones causaron aún más indignación en la comunidad, ya que se considera que esto solo revictimiza a la niña y a su familia. Una de las más grandes críticas que se pueden leer en cada video o publicación relacionado con este caso es de gente que pregunta por la madre de la niña. Incluso muchos han juzgado a la madre, señalando que quizás esa mujer habría sido cómplice de todo y que permitía los abusos a su hija solo por mantener a un hombre a su lado. También se leen comentarios de personas que dicen que la madre fue una descuidada por dejar a su hija con su padrastro, sin saber absolutamente nada del contexto familiar ni de cómo sucedieron las cosas. Para aclarar un poco esto, el 5 de mayo, el abogado de la familia de la niña, de nombre Julián Andrés Martínez, dio una entrevista al canal de noticias Caracol. El abogado Martínez afirmó que la niña vivía con su madre y su padrastro en la localidad de Santa Rosa de Cabal, pero los hechos ocurrieron en una casa secundaria en una zona rural del municipio de Chinchiná. La niña era hija de la esposa de José Ramírez, pero él la adoptó legalmente cuando la pareja se casó. Para ese entonces, la niña tenía alrededor de 5 años. José, por su parte, tiene 2 hijos de una relación anterior que vivieron un tiempo con ellos, pero que luego se fueron a vivir con su madre biológica. La madre de la niña y José tenían un pequeño negocio de venta de arepas en su casa en Santa Rosa, por lo que la madre casi siempre estaba en casa. Según lo explicado por el abogado, lo que sucedió aquel día fue que José engañó a la niña para que fuera con él a la casa de Chinchiná. Obviamente, él había planeado abusar sexualmente de ella. La excusa para atraerla a esa casa fue que iban a prepararle una sorpresa de cumpleaños a la mamá de la niña, por lo que esta menor estaba vestida con su uniforme escolar porque se suponía que debían hacerle creer a la madre que ella iría a la escuela. Las circunstancias de cómo salió la niña de la casa no están 100% claras ahora mismo, ya que el abogado aseguró que no podía dar demasiados detalles para proteger la investigación. Pero lo cierto es que el hombre logró que la niña se fuera con él en su camioneta hasta la casa de Chinchiná bajo engaños. De hecho, cuando la madre de la pequeña recibió la llamada donde le contaban lo que había sucedido con su hija, ella estaba sumamente confundida, pensaba que había un error y que no era su hija, porque ella estaba muy segura de que su hija estaba en la escuela. Una vez solos en la casa rural, José la sometió y abusó sexualmente de ella.
El abogado explicó que la soga que la niña tenía en su cuello había sido usada para retenerla y someterla, no para estrangularla como se informó inicialmente en alguno de los medios. Asimismo, añadió que tanto la niña como sus familiares estaban lidiando con serias consecuencias psicológicas y que hasta ese momento se encontraba bajo el cuidado y la protección de las instituciones colombianas hasta que concluyan las investigaciones o se determine que no corre ningún peligro con su familia. Es evidente que José Ramírez utilizó su fachada como líder espiritual para cometer estos actos atroces y no se descarta que haya otras víctimas, y así como tampoco se descarta que esta no fuera la primera vez que abusaba de su propia hijastra. Según algunos expertos, José encaja en el perfil del agresor sexual carismático, con algunos rasgos narcisistas y con una conducta predadora planificada. El hecho de que algunos miembros de su congregación lo defendieran revela el nivel de manipulación de este hombre hacia su entorno, mostrándose como una persona íntegra y buena, que es algo que sucede en muchos casos, sobre todo de violadores, donde hay gente que simplemente no cree que esa persona sea capaz de hacer algo tan terrible. Además, la forma en cómo llevó a cabo el crimen demuestra que esto no fue un acto impulsivo, sino que el pastor planeó todo meticulosamente, desde inventarle una excusa para estar solo con ella, hasta poner música cristiana a todo volumen para poder distraer el entorno. Pero sin duda, él no contaba con la astucia y la agilidad de su víctima. Pensó que al ser una niña de 13 años, podría dominarla y someterla, sin que ella pudiera resistirse. José Ramírez fue imputado por la Fiscalía de cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado. Se ha pedido que se le impute por intento de feminicidio, pero las autoridades se negaron a imputarlo de este cargo debido a que supuestamente no había evidencia de que la niña estaba en peligro de muerte, ya que él no llegó a atentar contra su vida. En palabras del abogado Martínez, en el Código Penal colombiano se juzga a una persona por lo que hace y no por lo que piensa hacer, aunque todo indica que él tenía pensado quitarle la vida, pero no logró hacerlo. La familia de la víctima y la sociedad colombiana en general hoy pide que le caiga todo el peso de la ley. Se espera que este sujeto reciba como mínimo 40 años de prisión. Este caso se ha hecho tan conocido en el país que hasta reclusos de una de las cárceles del país publicaron videos asegurando que lo estaban esperando en la prisión para hacerle lo mismo que él le hizo a la niña. This man is evil. He killed this poor 8-year-old girl he knew and who trusted him, and then he acted as if he was their family friend. La mañana del viernes 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington salió de su casa, ubicado en Pensilvania, para luego caminar hacia el campamento bíblico de verano al que solía asistir. Gretchen nació el 13 de junio de 1967, por lo que al momento de los hechos contaba solo con 8 años de edad. Usualmente ella iba al campamento bíblico en compañía de sus 2 hermanos mayores, Zoe y Harriet. Pero ese día Gretchen se fue sola porque sus hermanas decidieron no ir a la iglesia para quedarse con su madre, de nombre Anna Harrington, y su hermana recién nacida, Jessica. Gretchen también iba a quedarse en casa aquella mañana con su familia, pero quería asistir al campamento para mantener su racha de asistencias, ya que no había faltado ni un solo día y esto le emocionaba muchísimo. Su madre y sus hermanas la alentaron a ir sola. Al final, la niña solo caminaría 2 cuadras. El campamento se estaba realizando en 2 lugares. Uno era en la capilla de la Iglesia Cristiana Reformada de la Trinidad y el otro lugar eran en las instalaciones de la Iglesia Presbiteriana Reformada Broomall. Ambas iglesias estaban a pocas cuadras de distancia de la casa de Gretchen. La casa de los Harrington quedaba básicamente en la misma calle, a escasas cuadras de ambas iglesias. Además, el padre de Gretchen, de nombre Harold, era el pastor de la iglesia, mientras que un hombre llamado David era pastor de la otra capilla en Trinity. Tanto Harold como David estaban participando en el campamento en la parte logística de sus respectivas iglesias y también en ciertas actividades relacionadas con los niños.
Alrededor de las 11 de la mañana, Harold esperaba a su hija en la segunda fase del campamento, que estaba ubicada en la iglesia Brosmold. Vio a todos los niños llegar, pero su hija no estaba en ese grupo. Harold entonces llamó a su esposa, quien le confirmó que Gretchen había salido de su casa a las 9:30 de la mañana en dirección a la capilla Trinity, donde iniciaría el campamento ese día. Al enterarse de esto, Harold se comunicó con David y su esposa Margie, quienes le dijeron que Gretchen no había llegado a la capilla Trinity aquella mañana. Inmediatamente se encendieron sus alarmas y comenzaron a buscarla por todos lados. David, por su parte, se encargó de llamar a la policía. Los agentes llegaron al lugar alrededor de las 11:25 de la mañana y comenzaron la investigación casi que de inmediato. Además, iniciaron una búsqueda en la que se unieron más de 300 voluntarios, quienes ayudaron a buscar a Gretchen en los alrededores de ambas iglesias. Según los relatos de los pastores y de algunos testigos, esa mañana los niños comenzaron el día haciendo varias actividades en la capilla Trinity dirigidas por el pastor David y su equipo. Luego, alrededor de las 11 de la mañana, los niños debían ser trasladados a la siguiente iglesia en Brosmold, donde Harold y su equipo los esperaban para continuar con las otras actividades. Usualmente David también ayudaba con el traslado de los niños en un autobús o en su camioneta, un Rambler verde. La búsqueda exhaustiva de Gretchen se extendió casi durante todo el fin de semana, pero los agentes decidieron pausarla la noche del domingo al darse cuenta que la búsqueda no estaba bien dirigida, porque básicamente no tenían absolutamente ninguna pista. No obstante, los familiares y amigos de Gretchen, junto con algunos vecinos, decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzaron a repartir volantes en las calles. En ese momento, cualquier hipótesis era posible, pero la que más sonaba en el vecindario era la de un posible secuestro por parte de un extraño. La desaparición de Gretchen causó mucho pánico en los habitantes. Antes de este hecho, las personas vivían tranquilas, pero muchos dijeron que la vida de los niños no fue la misma desde aquel momento, ya que los padres no confiaban en que ellos caminaran solos a ningún lado. Y pese a todos los esfuerzos que se hicieron en la búsqueda de Gretchen, lo cierto es que no hubo ninguna pista que pudiera arrojar algo sobre su paradero. Hasta que el 14 de octubre de 1975, ese día un corredor que estaba en una zona boscosa del parque estatal Wrigley Brook Creek, ubicado a casi una hora de las casas de los Harrington, encontró restos humanos que parecían ser de una niña, por lo que inmediatamente alertó a los guardabosques y este a su vez llamó a la policía. Tristemente, Harold y Anna confirmaron que sí se trataba de su hija. Llevaba la ropa de la niña, ya que era Anna quien le confeccionaba la ropa a sus hijas y las conocía muy bien. El cuerpo estaba sumamente descompuesto, ya casi en esqueleto, y según los expertos esto se debía al ambiente y a la fauna que había estado en el parque. El médico forense pudo confirmar su identidad gracias a los registros dentales y determinó que la causa de muerte había sido una fractura en el cráneo. La niña había sido golpeada brutalmente en múltiples ocasiones. Los detectives sospechaban que la niña pudo haber sido agredida sexualmente, pero debido a la descomposición de su cuerpo, esto no se pudo confirmar científicamente. El descubrimiento del cuerpo de Gretchen hizo que cientos de testigos acudieran a la policía para poder informar del avistamiento de varios hombres en esa área por la fecha del asesinato. La policía recibió varias descripciones físicas de sujetos sospechosos y muchas pistas de quién podría haberla dejado allí, por lo que tenía mucho trabajo por hacer. Se investigaron a varios posibles sospechosos, en los que se destacaban algunos delincuentes sexuales que vivían en aquella zona. Sin embargo, la mayoría de las pistas no tenían ningún fundamento y muchas otras que parecían prometedoras, al ser investigadas, no llevaron a nada. Poco después del hallazgo, la familia de Gretchen, que había quedado devastada por este terrible suceso, realizó su funeral en la iglesia a la que asistían. El pastor David presidió la ceremonia y su padre Harold dio algunas palabras. Gretchen, con su sencilla fe en Cristo, es libre, pero su asesino está en una terrible esclavitud. El mundo está lleno de una maldad indescriptible debido a la maldad del ser humano que conoce la verdad pero no la acepta.
Estas fueron algunas de las palabras de su padre. El caso de Gretchen se convirtió en un laberinto sin salida para los oficiales de la policía y tristemente, durante décadas, las entrevistas, testimonios e informes del caso quedaron archivados y acumulando polvo en las oficinas, por lo que el crimen de Gretchen se mantuvo como un misterio sin resolver. El interés del caso de Gretchen revivió en octubre de 2022, es decir, 47 años después de su asesinato, cuando la periodista y escritora Joanna Falcone Sullivan y el periodista Mike Mattis, ambos originarios de Bromwell, decidieron publicar un libro que hablaba sobre esta tragedia. El libro se llama La tragedia de Gretchen Harrington de Marple: secuestro, asesinato e inocencia perdidos en los suburbios de Filadelfia. En el libro entrevistaron a varios habitantes de la ciudad que vivían en el área cuando sucedió el crimen de Gretchen y abrió las posibilidades de ciertas teorías basadas en declaraciones que estos testigos dijeron a los periodistas. Alrededor de 3 meses después de la publicación de este libro, el 2 de enero de 2023, una mujer quien decidió mantener su identidad en anonimato se comunicó con la policía para relatar una situación que le ocurrió hace más de 40 años. La mujer le dijo a los detectives que ella pensaba que el papá de su mejor amiga de la infancia era el responsable de la desaparición y muerte de Gretchen Harrington. En los informes policiales solo identifican a esta mujer como SF o CI número 1, pero para efectos del relato les pondré nombres ficticios a las 2 chicas involucradas para que no sea tan enredado. A la mujer que llamó a la policía le pondremos Marta y a su mejor amiga le pondremos Ana. Según Marta, cuando ella era niña, ella se quedaba a dormir frecuentemente en casa de Ana. Y en una ocasión, cuando ella tenía 10 años, estaba durmiendo en la habitación de Ana y en un momento se despertó y encontró al papá de Ana tocándole su entrepierna. Marta dijo que en ese momento se quedó paralizada y que al día siguiente le contó esto a Ana, lo que había sucedido, y esta no se mostró nada sorprendida y solo le dijo que su padre hacía eso a veces. Esto demuestra que Ana tenía muy normalizado estos comportamientos de sus padres y que probablemente también había abusado de ella. Marta le mostró a los oficiales varias notas que ella misma escribió en su diario en 1975. En una entrada del diario con fecha del 15 de septiembre de 1975, Marta llegó a escribir: adivina qué, un hombre intentó secuestrar a Holly 2 veces. Holly era una niña que estudiaba con Marta en la escuela. En la misma entrada del diario, Marta también escribió: es un secreto, así que no puedo contárselo a nadie, pero creo que él podría ser el que secuestró a Gretchen. Creo que fue el señor Z. Marta dijo que en esta entrada ella se refería a David Sanstra, el padre de Ana y el pastor de la capilla Trinity, quien para aquella época tenía 35 años. El mismo que estaba a cargo del campamento bíblico al que asistía Gretchen y quien le dijo a las autoridades que la niña no había llegado a la iglesia aquella mañana de agosto de 1975. Parecía increíble que una niña de 10 años pudiera haber notado algo que la policía no. Pero lo cierto es que David, de cierta forma, sí estuvo en el radar de la policía. En 1975, algunos testigos le dijeron a los oficiales de la época que habían visto a Gretchen afuera de un auto verde, hablando con un hombre a través de la ventanilla. Como recordarán, David tenía un vehículo de ese mismo color, con las mismas características del auto que algunos testigos ya habían descrito. Se conoció que por los días de la desaparición de Gretchen, los detectives entrevistaron también a David y este insistió que no había visto a la niña aquel día, pero también dio una descripción bastante detallada de los shorts que llevaba Gretchen aquella mañana, cuando se supone que él no la había visto. Esto fue un dato muy importante que por alguna razón los detectives pasaron por alto, porque si él no la había visto esa mañana, ¿cómo es posible que él sabía cómo ella estaba vestida? En junio de 2023, teniendo el testimonio de Marta y reevaluando los archivos del caso, la policía decidió localizar a David para poder interrogarlo. Afortunadamente descubrieron que el hombre seguía vivo, pero ya tenía 83 años de edad y vivía en Marietta, Georgia, desde mediados de los 2000.
Anteriormente también había vivido en Nueva Jersey, California y Texas. Después de que la policía se comunicara con él, Davey aceptó reunirse el 17 de julio de 2023 en Georgia. Ese día los oficiales llegaron a interrogarlo, pero su principal objetivo era obtener una muestra voluntaria de su ADN para poder compararlo con algunas evidencias que ellos conservaban. Durante el interrogatorio le hicieron varias preguntas sobre el caso de Gretchen y él dijo nuevamente que no la había visto ese día, el día de su desaparición. Luego los detectives le revelaron la acusación que había hecho Marta en enero y sorprendentemente Davey decidió confesar. La confesión de Davey agarró a los detectives completamente desprevenidos. Ellos dijeron que ni siquiera habían llevado armas ni esposas porque no tenían planeado arrestar a nadie ese día. Según los reportes oficiales, Davey admitió que había visto a Gretchen caminando por la acera a la mañana del 15 de agosto de 1975, cuando él se acercó en su vehículo y se ofreció a llevarla al campamento bíblico. La jovencita conocía a David porque además de que era el pastor de la iglesia, también era amigo de sus padres y una de sus hijas era su mejor amiga. Gretchen se sintió confiada porque era una persona que ella conocía y que era también cercana a su familia. Luego de que la niña se subió a este auto, en vez de ir a la capilla Trinity, David decidió llevarla a una zona boscosa de un parque donde posiblemente intentó abusar sexualmente de ella. Sin embargo, la confesión de Davey también es un poco confusa porque él dijo que no recordaba todos los detalles. Afirmó que su memoria estaba un poco borrosa e hizo el relato diciendo que quizás pasó esto o que cree que hizo aquello. El hombre también dijo que cuando llegó a la zona boscosa le pidió a Gretchen que se desvistiera y ella se negó a hacerlo, por lo que Davey la golpeó con el puño y ella cayó al suelo, golpeándose la cabeza con una roca, lo que le provocó la fractura craneal. David también dijo que la cabeza de Gretchen comenzó a sangrar y que cuando él intentó despertarla se dio cuenta que ella ya no respiraba y que no tenía pulso. David supuso que la niña estaba muerta, así que cubrió su cuerpo con ramas de árboles y hojas y luego huyó del lugar. En este interrogatorio, el sujeto dijo que en algún momento del ataque, Gretchen estaba semivestida y que él había eyaculado. David afirmó que estaba confesando todo esto porque quería ayudar a la familia Harrington a tener un cierre y porque se ha mirado muchas veces en el espejo preguntándose a sí mismo por qué hizo todo eso. Los oficiales que lo interrogaron dijeron que incluso David parecía aliviado por haber confesado, como si se hubiese quitado un peso de encima al decir toda la verdad. Además de presidir el funeral de Gretchen, David también ayudó en su búsqueda y consoló a los padres de la niña, ya que eran muy cercanos a su familia. Ese mismo 17 de julio de 2023, y sin que nadie se lo esperara, David, de 83 años, fue arrestado por el caso de Gretchen y posteriormente se le acusó de secuestro y asesinato en primer grado. El anciano también admitió haber tocado la entrepierna de Marta, pero aseguró que fue solo en esa ocasión. No obstante, después de que se diera a conocer su arresto, otras personas se presentaron ante las autoridades acusándolo de abuso sexual. En los años siguientes, el crimen de Gretchen, David siguió sirviendo como pastor en California, Texas y Georgia, y según datos de la Iglesia Cristiana Reformada, se desempeñó en este cargo en diferentes iglesias durante 40 años, entre 1965 y 2005. Debido a esto, se cree que pudo haber tenido muchas otras víctimas de abuso, muy probablemente también niñas o niños que estaban en su congregación. El 28 de septiembre de 2023, David fue trasladado desde Georgia hasta Pensilvania para luego enfrentar los cargos. En las audiencias posteriores, su abogado ha hecho todo lo posible para que el tribunal no tome en cuenta la confesión que él había dado, alegando que ésta se obtuvo bajo engaño y coacción. El abogado dijo que los oficiales que interrogaron a David mintieron sobre la evidencia que tenían en su contra, la cual era escasa, según el abogado. También dijo que David era un hombre de 83 años que fue sometido a una entrevista de 4 horas donde se le manipuló, coaccionó y engañó, haciéndole creer que había hecho algo que él no recordaba haber hecho. Según el abogado, tiempo antes del arresto, David había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado con demencia vascular.
es decir, una enfermedad que provoca pérdida de la memoria y que también puede causar dificultades cognitivas con el razonamiento y el discernimiento. Sin embargo, la fiscalía contraargumentó que en la entrevista con David esta fue capaz de recordar décadas de su vida sin problemas y que incluso en un momento corrigió a uno de los oficiales sobre un detalle de hace muchos años que el oficial había entendido mal. Finalmente, el 12 de julio de 2024, el juez del Tribunal de Causas Comunes, Anthony Escalón, denegó la solicitud de la defensa de suprimir la entrevista grabada como evidencia del juicio. Y el jefe de la policía, Brandon Graef, reconoció que la publicación del libro reavivó el caso y ayudó a que las personas se atrevieran a hablar. Joanna dijo en una entrevista que tanto ella como Mike crecieron en Brummel en la misma época que Gretchen y que el caso les afectó mucho a los niños de esa época porque sus vidas cambiaron por completo. Joanna aseguró que quería hacer una investigación periodística del caso desde hace varias décadas, pero que comenzó a escribir este libro durante la pandemia de 2020. Y en sus palabras llegó a decir: comenzamos a entrevistar a la gente, fuimos al departamento de policía y revisamos el expediente repetidamente. La periodista también destacó que entrevistó al mismo David para su libro y que él parecía recordar muy poco de lo que sucedió el día de la desaparición de Gretchen. Ellos atribuyeron esta falta de memoria al paso de los años y también a su avanzada edad. Pero por los momentos no hay fecha fijada para el inicio del juicio en contra de David, aunque se está investigando su posible vinculación en otros asesinatos. Tristemente, los padres de Gretchen ya no están vivos para poder conocer la verdad de lo que le sucedió a su hija. Por la avanzada edad que tiene David, muy probablemente no pase tampoco demasiados años en la cárcel, pero al menos el caso, digamos que ya no es un misterio. Creo que si los padres de Gretchen se hubiesen enterado que este hombre, que este pastor, que era muy cercano a la familia, fue el responsable de la desaparición y muerte de su hija, hubiese sido también un golpe demasiado duro para ellos de saber que alguien tan cercano a quien le habían confiado tanto les traicionó de esta forma. Pero bueno, amigos, la verdad es que queda esperar que este hombre realmente se le haga un juicio para ver si se les va a condenar, pero hasta el momento el misterio de la desaparición y muerte de Gretchen aparentemente queda resuelta y se cree que este pastor fue el responsable y el único que está enfrentando ahorita la justicia, a pesar de que pues ya está en una avanzada edad. No creo que se pueda hacer mucho, pero esclarecer también el caso es, digamos que, algo muy importante.